padre, sí, ya se nos pasa la hora. Por eso ya mismo la vamos a presentar a ella, vamos a abordar este tema con Alexis Alderete. Alexis Alderete, él es licenciado en psicología, egresado de la Universidad de El Salvador, especialista en trastornos también de ansiedad. Bueno, muchos temas, y vamos a abordar ahora este que tiene que ver con las relaciones, ¿no? Papá, hijo, mamá, hijos. ¿Cómo está, doctor? Muy buenas tardes, licenciado. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la pregunta. Bien, acá andamos. Bueno, ¿cómo se da esto, qué no? tema le hemos planteado, sí. Tema complejo, porque cuántas veces nos toca una suegra que decimos, Dios mío, no lo deja vivir al hijo. Lo tiene todo el día para ella. Yo quiero tenerlo 5 minutos en mi vida y no puedo. Y hay una relación medio tóxica, medio como que la nuera termina siendo una molestia en la familia. Y se da porque hay un vínculo que sobrepasa los límites naturales. ¿Cuándo son esos? ¿Y cómo se diagraman esos límites naturales en la relación familiar? Bueno, eso hay que hacer una revisión de las heridas emocionales y aquellas cuestiones que hayan quedado inconclusas durante la primera mitad de la vida tanto del hijo como de la hija, ¿no? Y que hoy en día, cuando esta persona adulta ponga límites sanos para que la madre no se inmiscuya en cuestiones que no quiere que se metan, para ella poder tener sus propias decisiones y cómo quiere llevar su propia vida. Licenciado, la relación de amistad entre papá, hijo, mamá, hijo, ¿se puede llevar adelante? La relación de amistad, digo, no, mi mamá es como mi amiga, o mi papá es como mi amigo. ¿Es sano eso para la relación en sí a la hora de poner límites, de poner restricciones, si se quiere, para educar, digo yo? Bien, perfecto, muy buena pregunta. La relación de amistad con los padres o con la madre en este caso se puede establecer recién cuando la persona es adulta, cuando uno está criando a su hijo, cuando son menores o cuando son adolescentes. No puede pasar ni suceder que haya una relación de amistad porque el padre y la madre son autoridades, son aquellos que ponen los límites, qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Es aquella persona que va a criar y le va a dar las herramientas para poder insertarse en la vida y en el mundo, ya sea social o laboral. ¿Existe, licenciado, el complejo de Edipo? Sí, por supuesto, existe y está muy estudiado en aquellas vinculaciones. Madre e hija, hijo varón. Y el de Electra con el papá y la hija mujer. Exactamente, sí, donde se dan estas más vinculaciones, que la hija tiene más vinculación con el padre, y esto va a traer consecuencias positivas o negativas con las próximas relaciones que tenga la hija, y bueno, también en este caso, la hija con los maridos o los novios. Sí. Que siempre termina diciendo la madre, bueno, vos elegiste igual a tu papá, o tu novio es igual a tu suegro, ese tipo de frases. ¿En qué momento se produce, licenciado, la rivalidad o la competencia, si se quiere, entre papá? Hay hijos que quieren, dice, yo hasta que no llegue a ser como mi papá, o ser como a mi mamá, o mismo el padre le exige a su hijo que lo que él no hizo en su vida lo haga el hijo o la hija. O sea, se puede dar, ¿no? Digo hija, pero obviamente estamos hablando absolutamente de todas las relaciones y de todos los sexos. Pero, ¿en qué momento se hace quiebre? ¿O es sano, no es sano? ¿Cómo abordar ahí ese tema? Porque se escucha mucho. Bueno, esta rivalidad empieza a aparecer cuando los padres no le dan el espacio suficiente y necesario para que su hijo se pueda expresar con sus propios conocimientos, con sus propias singularidades, y elija su propio camino, y es donde aparecen los padres que hagan lo que él quiere o su propia historia, o que continúe en su propia carrera, que mi hijo sea abogado, que mi hijo sea médico, y por ahí el hijo o la hija realmente quiere hacer una carrera artística, hacer una carrera en otro país, bueno, y entonces ahí es donde aparecen esas rispideces y conflictos. Vos tenés que hacer lo que yo te digo, le dicen los padres, pero ahí tiene que aprender a poner los límites sanos, que ya una persona es adulta y tiene que tomar sus propias decisiones. Claro. ¿Y en qué momento de la vida se ponen más tensos esos vínculos cuando se trata del control que pretenden seguir ejerciendo de por vida padres con respecto a los hijos?
porque el caso que yo mencionaba, el caso de las suegras conflictivas o el caso de las relaciones entre madre e hija, que la mamá que influencia mucho sobre la hija y el pobre yerno que tiene que soportar a lo mejor un infierno, un calvario con dos mujeres que se ponen muy violentas a nivel verbal, muy incisivas en lo que respecta a la ejemplaridad que deben seguir, etcétera. Las relaciones y los vínculos terminan siendo realmente muy tóxicos. Bueno. Hay dos momentos principales que es lo que se suele ver en terapia o a lo que me suelen consultar a mí. Uno es cuando uno está saliendo de la adolescencia y tiene que insertarse en esta vida adulta donde tiene que elegir su propio camino, que tiene que ser de forma independiente por ahí a lo que hicieron los padres. Y otra vez cuando ese hijo o esa hija va a tener familia, de cómo va a ser la educación. Por ahí aparecen frases como vos dijiste, bueno, yo quiero criar a mi hijo y a mi hija determinadas cuestiones, le quiero dar determinados valores, y donde se discuyen los padres, no, vos tenés que seguir este camino, esto es lo mejor, que se te meten en las decisiones. Por ahí la suegra dice, está tan presente que no me da espacio ni para respirar. Claro, claro. Licenciado, ¿y qué pasa con las imitaciones? Por ejemplo, hija quiere ser igual a mamá, mamá quiere ser igual a la hija, porque se dan esos casos también, ¿no? La mamá que se cambian las personalidades, quizás entran en un área de conflicto, si se quiere. Una competencia. Una competencia, exactamente. ¿Qué pasa con eso? ¿Sabes en dónde lo podés ver muchísimo cuando, y también los organizadores de fiestas de 15 años lo dicen, cuando la madre no tiene resuelta su propia historia y cuando tiene que organizar determinados eventos o fiestas, la madre realmente hace una fiesta para sí misma, o por ahí el vestido de la madre termina siendo mucho más eficiente. Más glamoroso que el de la propia cumpleañera. Sí, exactamente. Por ahí la madre aparece con un vestido de novia y la hija tiene un vestido mucho más normal o más asequible. Es como cuando invitas a tu amiga a tu casamiento y te aparece con el vestido blanco más lindo. Y decís, nena, ¿me caso yo? ¿Qué haces? ¿No? Eso. Claro, ahí está, doctor, licenciado, ahí está, el martes 13 justamente, está la relación tóxica entre hijo varón y madre. Está planteado en la película. Es verdad, claro. Por eso la música es muy atinada. Sí, la música es atinada, que no sea atinado en cuanto a la realidad, ¿no? Porque eso también, cuando como padres crían a sus hijos, también son los patrones que van a repetir de grandes, con sus propias familias, una vez que lo forman. Exactamente, bueno, los vínculos que se van dando entre padres e hijos es muy importante porque te van formando la personalidad durante muchísimos años. Vos pensás que pasás 18 o 20 años con tus propios padres y todas las palabras, todas aquellas acciones o vínculos, cómo te vas formando, te desarrollan a vos. Y depende cómo vos te relaciones con tus padres o te identifiques o no, vas a elegir parecido a tu padre o no, todo lo contrario. Suele pasar que a veces en familias que son muy tradicionales de abogados, me ha tocado el caso de tener un hijo, bueno, que es artista, que es bohemio y ahora está viviendo, tocando la guitarra en otro país. ¿Por qué? Porque no quiere elegir el mismo camino que los padres. Exacto. Están riendo es porque algo parecido. Se escucha lo que es en el día a día esto. Sí, claro, mucho. Y siempre alguna de las dos partes sufre mucho, sufre frustración, porque el hijo o hija sufre la frustración de no poder ser en sí mismo la persona que quiere ser, y el papá que trata de hacer una imposición compulsiva sobre la conducta de sus hijos, cuando el hijo desvía esta conducta, también supongo que debe sentir frustración. Sí, porque no hace el camino que la tradición de lo que se han venido haciendo desde épocas anteriores sobre su propia familia. En realidad, esto hay que entenderlo, que el hijo y el padre deben tener una comunicación empática, a ver qué quiere cada uno y darle el espacio para que el hijo o la hija pueda tener su propia comunicación, su forma de expresarse en la vida. Los tiempos en los que se crearon los padres no son los tiempos de hoy. Sí, licenciado, para ir cerrando ya en esta hermosa charla que hemos tenido, para brindarles consejos, si se quiere, las familias ahora que nos están escuchando, a ver cómo mantener en la familia relaciones sanas, vínculos sanos, que se vaya fomentando eso. ¿Cómo hacemos? Sentamos a nuestros hijos, charlamos, el diálogo, me parece que, ¿no? Va por ahí. Sí, eso es lo más importante, tener un diálogo empático, en comprender más allá de la escucha qué es lo que quiere cada uno. Porque muchas veces por cuestión, en vez de evitar el problema, bueno, esto pasa así, pasa de otra forma, se termina alargando y en el día a día se generan rispideces. Hay que saber escuchar a la otra persona, enfrentarse a los problemas, por más que duelan en ese momento, y saber resolverlos para poder pasar a otras cuestiones.
entender qué quiere cada uno y saber tener un vínculo sano, saber y también soltar para perdonar, porque Claro, no siempre hay que exacto. quedarse en lo malo, sino también hay que quedarse con lo bueno que hicieron tus padres por vos. Por supuesto. Claro. Qué interesante esto que dijo. No para Licenciado cierre. Alexis Alderete, muchísimas gracias por esta intervención en Bravas, Gracias a realmente ustedes. palabras clarísimas. Ujú. Gracias por el espacio, saludos. Muchas gracias. Qué lindo tema, Qué cómo me lindo gusta. tema. ¿Acaso Podríamos voy a haber